Ok, muy bien. Entonces, yo empezaré y ya le cedo la palabra. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, muy buenas tardes a todos. En nombre de la Dirección de Formación, la Dirección Académica y la Jefatura de Investigación Educativa de la Escuela Bancaria y Comercial, queremos darle la bienvenida en esta transmisión que forma parte de nuestras jornadas académicas. Estas jornadas, centradas en la promoción de habilidades básicas de investigación, buscan ser un espacio de diálogo y reflexión sobre los avances más relevantes en el campo científico de los negocios y la educación superior. Nuestro objetivo es fomentar ideas de investigación innovadoras para futuros eventos, incentivando el debate y la diversificación del pensamiento en nuestros ámbitos académico y profesional. Mi nombre es Luis Antonio Camacho Cabrera y tengo el gusto de moderar este webinar, Principales modificaciones a la Ley de Amparo. Le damos la más cordial bienvenida al maestro Rey César Cervantes Navarrete, quien estará a cargo de la ponencia. Ahora me gustaría compartir con ustedes la semblanza de nuestro distinguido ponente. El profesor Rey Cervantes cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael, obteniendo el título por rendimiento académico. Realizó estudios de especialidad en materia impositiva en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Cursó la maestría en Derecho Fiscal en la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael, y la maestría en Derecho Corporativo y Negocios Internacionales en la misma institución. Asimismo, llevó a cabo estudios de doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, con la investigación titulada Los derechos humanos como límite a la supremacía de la materia fiscal. Inició su trayectoria profesional en la Secretaría de Finanzas del entonces Distrito Federal como analista jurídico, para después desempeñarse como jefe de la Unidad Departamental de Seguimiento a la Coordinación Fiscal. En el ámbito federal, fungió como jefe de Departamento de Normatividad de Impuestos Internos en el Servicio de Administración Tributaria, SAT, entre 2002 y 2004 y posteriormente como subadministrador de normatividad de impuestos internos del SAT. De 2010 a 2012 se desempeñó como subadministrador de evaluación a conductas de servicios públicos del SAT. Actualmente dirige el despacho jurídico Stratos Legal, donde atiende asuntos en materia fiscal, administrativa, mercantil, civil y familiar. Ahora, a nuestro público, si tienen preguntas o comentarios para el maestro, por favor escríbanlos en el chat. Se responderán al final de la ponencia. Ahora sí, maestro Rey, el espacio es tuyo. Adelante. Muchas gracias. Gracias a todos y sobre todo gracias a la EBC por brindarme esta oportunidad de dar esta breve charla con relación a las principales modificaciones a la ley de amparo. Voy a proyectar una presentación que tengo preparada. Me dicen si se ve. ¿Sí se está viendo la presentación? Sí, Perfecto. Bueno, pues vamos a platicar con relación a las principales modificaciones a la ley de amparo. Como ustedes bien saben, el pasado 16 de octubre del 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto, un decreto que trae tres modificaciones a tres leyes federales muy importantes. Modifica la ley de amparo, modifica el Código Fiscal de la Federación y modifica la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Estas modificaciones son importantes porque afectan o infieren directamente a cómo vemos el amparo, sobre todo el amparo indirecto, toda vez que afecta situaciones como la procedencia del amparo indirecto, qué es lo que debemos de conceder en términos de la suspensión del acto reclamado, el interés legítimo, todas estas figuras jurídicas tan importantes que son en el amparo, bueno, pues tienen una repercusión directa con estas modificaciones.
En esta breve charla vamos a ver una introducción, los principales cambios en esta reforma, que yo los dividí en 5 grandes rubros. Tenemos unos ajustes procesales, primeramente, un interés legítimo, procedencia en el amparo indirecto, la suspensión del acto reclamado, y abro aquí un paréntesis, la suspensión en materia fiscal, toda vez de que atañe directamente esta materia, y la impugnación de créditos fiscales firmes. Posteriormente tendremos unas conclusiones y una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, pues vamos a iniciar con la introducción. Como les comentaba, el pasado 16 de octubre, en la publicación vespertina del Diario Oficial de la Federación, se publica este decreto que modifica a la Ley de Amparo, reglamentaria del artículo 103 y 107 constitucional, modifica el Código Fiscal de la Federación y modifica la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aquí vamos a redefinir cómo conocemos el juicio de amparo indirecto en materia fiscal. Como todos sabemos, como bien sabemos, el amparo es un medio de defensa que tenemos en contra de las arbitrariedades que pudieran tener las autoridades hacia los gobernados, ¿no? En violaciones a derechos humanos. Entonces, esta herramienta que tenemos nosotros para defendernos sufre importantes modificaciones procesales y administrativas. Bueno, vamos ya a entrar de lleno a las principales modificaciones que tuvo esta reforma a la ley de amparo, y vamos a iniciar con algunos ajustes procesales. Primeramente vamos a iniciar así como se vino reformando en el decreto, y vamos a empezar por el artículo tercero. No vamos a abarcar todos los artículos, sino que están así como que agrupados. Agrupé en forma procesal los que nos van a afectar. Y básicamente tenemos que en el artículo tercero de la ley de amparo nos establece que la presentación del juicio de amparo puede hacerse de forma electrónica o impresa. Bueno, esto ya de alguna forma lo venía previendo este artículo tercero a la ley de amparo. Dentro de las modificaciones importantes que tenemos en estos ajustes procesales es de que el quejoso debe de informar en su primer escrito, es decir, en el escrito de la demanda, si tiene un usuario dentro del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Anteriormente no se establecía este requisito, ¿no? El informar, solamente era una facultad potestativa que los quejosos teníamos al momento de presentar nuestra demanda. Si teníamos este usuario, bueno, pues lo señalábamos, y ahí es en donde podíamos ya consultar nuestro expediente electrónico. Bueno, ahora se establece esta obligación, que se abra este usuario y se señale en el primer escrito, que sería nuestra demanda. También para la autoridad hay ciertas obligaciones en esos ajustes procesales. Para la autoridad responsable, si esta autoridad tiene un convenio de interconexión con el órgano de administración judicial, bueno, tiene que establecerlo así en el primer escrito también. En la mayoría de los amparos, el primer escrito de la autoridad responsable, bueno, pues es su informe justificado, ¿no? Es cuando da contestación a la demanda, por así decirlo, en su informe justificado, y ahí es en donde tiene que señalar si tiene un convenio de interconexión con el órgano judicial. Y bueno, esto se tiene que señalar, como ya les comenté, en la primera promoción que establezca tanto el quejoso o la autoridad responsable. Posteriormente viene una serie de ajustes que vienen del artículo 25 al artículo 30 de estas modificaciones a la ley de amparo, y básicamente consisten en que las notificaciones ya tienen que realizarse a través de medios electrónicos. Esto pues nos acarrea mayor agilidad procesal. Ya todos hemos visto que el derecho está cambiando, se está enfocando hacia un medio de comunicación electrónica. Las audiencias en materia mercantil ya todas son a través de medios electrónicos. Las notificaciones en el amparo no son la excepción, ¿no? Entonces también va caminando el amparo hacia esta vía electrónica. Y pues bueno, el artículo 82 de las modificaciones a la ley de amparo nos establece también algunas modificaciones procesales que tienen que ver con 5 días para notificar el oficio de admisión o desechamiento del recurso de revisión.
Aquí no está hablando del recurso de revisión, es cuando ya se termina el amparo y no fue favorable, entonces se establece un recurso de revisión, ¿no? Se van abreviando los plazos que estaban previamente. También se establece un plazo de 5 días para notificar el auto admisorio en el amparo. También en el artículo 59 se establece la facultad al juez para desechar de plano recusaciones que carezcan de fundamento o busquen dilatar el procedimiento. A lo largo de estas modificaciones que vamos a ir comentando, vamos a ver que a los jueces de distrito, a los tribunales colegiados, se les establece una serie de facultades discrecionales para que si ellos observan que el quejoso está tratando de dilatar el procedimiento, bueno, se les establecen estas nuevas facultades para desechar inclusive la procedencia, sobre todo en el amparo indirecto. Bueno, también en el artículo 111 se establece que se aclara que la ampliación de la demanda solo va a proceder cuando existen nuevos actos relacionados con los reclamados originalmente y que el quejoso no haya conocido antes. Eso es lo que en la práctica se conoce como una nueva causa de pedir, ¿no? Cuando nosotros presentamos nuestra demanda de amparo, únicamente la forma de ampliarla es cuando manifestemos que existen nuevos hechos que nosotros no teníamos conocimiento previamente. Bueno, esto es en cuanto a algunos ajustes procesales que se han venido teniendo en la materia. Ahora vamos a continuar con otra modificación importante en esta ley de amparo y es el interés legítimo. ¿En qué consiste este interés legítimo? Bueno, anteriormente sabemos que existía, bueno, todavía existe, ¿no? Pero en materia de amparo teníamos un interés jurídico y un interés legítimo. Y pues bueno, interés, vamos a empezar con el jurídico. El interés jurídico consistía en que existía una afectación a un derecho subjetivo. Esto quiere decir que existía alguna afectación en mi propiedad, en mi salud, y nosotros podíamos interponer un amparo indirecto. Únicamente con este interés jurídico. Bueno, esto ya se modifica y el amparo únicamente, estoy hablando del amparo indirecto, ¿verdad? El amparo indirecto únicamente va a proceder cuando nosotros tengamos un interés ya no jurídico, sino un interés legítimo. Esto quiere decir que vamos a tener una afectación real y directa a nuestros derechos. Esto, pues básicamente nos cierra la puerta para todos los amparos colectivos que se presentaban, ¿no? Y esta modificación tan importante la tenemos en el artículo quinto, fracción primera, segundo párrafo de la ley de amparo. El artículo quinto se refiere directamente a las partes en el juicio de amparo. ¿Quiénes son las partes, no? Número uno, el quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado, el Ministerio Público. Esas son las partes en el juicio de amparo. Bueno, se modifica directamente la fracción primera que se refiere al quejoso y en el segundo párrafo nos dice prácticamente que solamente va a ser quejoso tratándose del interés legítimo. La norma, acto u omisión reclamado deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica, individual o colectiva real y diferenciada del resto de las personas. Aquí es en donde nos cierra la puerta para los llamados amparos colectivos, que los expertos en esta materia dicen que se está cerrando las puertas contra los amparos de las megasobras, ¿no? Que luego realiza el gobierno, porque ahora se tiene que acreditar ante el juzgado de distrito en vía de amparo indirecto que existe una afectación real y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto y no meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgue el amparo. Y pues bueno, vamos a ver que en esta materia del interés legítimo, ya estas modificaciones a la ley de amparo nos exigen una afectación directa y concreta y restringe, como ya les había comentado, los amparos colectivos. Esto es en materia de interés legítimo. Bueno, otra modificación importante que tuvo esta ley de amparo está en el artículo 107. El artículo 107 se refiere a la procedencia del amparo indirecto. Como les venía comentando, el amparo, digo, estas modificaciones a la ley de amparo afectan directamente
básicamente al amparo indirecto. Al amparo directo lo van a afectar en cuanto a las cuestiones procesales, pero en cuanto a la procedencia, sí afecta al amparo indirecto. Y aquí lo vemos en este artículo 107 que se establece el amparo indirecto procede y nos establece dos fracciones, este artículo. En la fracción primera nos dice contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio a la persona quejosa. Eso es lo que conocemos como leyes autoaplicativas y leyes heteroaplicativas. Entonces, cuando una ley nos afecta con su primer acto, es una ley heteroaplicativa, entonces ahí tenemos como vía de defensa el amparo indirecto. Esto no se modifica, lo que se modifica es la fracción segunda. La fracción segunda nos establece contra actos, fíjense, aquí lo pongo con negritas, la palabra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Es decir, se está refiriendo actos de autoridades administrativas, porque dice que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Entonces nos habla de autoridades administrativas y lo que se adiciona en este artículo 107, fracción segunda, es en cuanto a la procedencia del amparo indirecto y es este párrafo que ustedes ven en su pantalla, que se los voy a leer. Dice, si se trata de actos de ejecución o cobro de contribuciones de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubieran sido impugnadas y hayan quedado firmes por resolución de la autoridad competente, o de resoluciones que resuelvan solicitudes de prescripción de dichos créditos firmes, solo podrá promoverse el amparo hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate. Es decir, si nos permiten presentar el amparo en contra de actos administrativos, aquí nos estamos refiriendo específicamente a actos de la autoridad fiscal, porque nos habla de actos de ejecución o de cobro de contribuciones de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hayan quedado firmes. Es decir, cierra la puerta a todos aquellos amparos indirectos que se presentaban en la ejecución de los créditos fiscales o de resoluciones que resuelvan sobre la prescripción de dichos créditos fiscales que ya hayan quedado firmes. Y nos dice, solo podrá promoverse el amparo hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate. Hasta ese momento es cuando nosotros vamos a poder interponer nuestro amparo indirecto tratándose de ejecuciones de créditos fiscales. Eh, dice, caso en el cual se harán valer las violaciones cometidas durante el procedimiento. Esto quiere decir que si nosotros argumentamos alguna violación en el procedimiento, también lo tenemos que hacer valer únicamente hasta este momento procesal, ¿de acuerdo? Hasta la convocatoria de remate. Las normas generales aplicadas durante el procedimiento solo podrán reclamarse en amparo promovido contra la resolución referida. O sea que si nosotros argumentamos que existe alguna violación en el procedimiento, no lo vamos a poder hacer valer de forma inmediata, sino hasta este momento procesal. Esta es una modificación importante a nuestra ley de amparo en cuanto a la procedencia del amparo indirecto. Bueno, ahora vamos a pasar a otro rubro, otra modificación también muy importante a este decreto de modificaciones a la ley de amparo, y es en cuanto a la suspensión del acto reclamado. ¿Qué es esto de la suspensión del acto reclamado? Bueno, nosotros podíamos solicitar una suspensión provisional al momento de que nosotros presentamos nuestro amparo indirecto, que teníamos que ofrecer unas copias adicionales de traslado para que se abra un expedientillo por cuerda separada en la suspensión del acto reclamado y bastaba con que nosotros digamos que esta suspensión que nosotros solicitamos no afecta el interés público y es acorde a derecho. Bastaba que nosotros dijéramos eso para que se abriera la suspensión del acto reclamado y de alguna forma nosotros le poníamos un freno a la autoridad para que no ejecutara esa sentencia definitiva.
Bueno, pues se modifica esta figura jurídica de la suspensión del acto reclamado y en el artículo 128 de la Ley de Amparo nos dice, con excepción de los casos en que proceda de oficio, aquí se refiere a asuntos penales, cuando procede de oficio la suspensión del acto reclamado, es decir, con excepción a esos casos, la suspensión se tramitará a petición de la persona quejosa. Esto ya existía, no obstante, aquí se está adicionando, se está reafirmando que la suspensión tiene que ser a petición del quejoso en todas las materias, salvo aquellas previstas en el último párrafo de este artículo. Y pues bueno, la modificación viene en este sentido. Es lo que pongo con negritas aquí en la presentación y dice, para ello el órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar de forma expresa y justificada un análisis ponderando de la apariencia del buen derecho y del interés social, a fin de verificar que concurran los requisitos siguientes. Es decir, como pueden ver en esta modificación a la suspensión del acto reclamado, se le otorgan facultades nuevas al juzgador para que ellos, en ejercicio de su potestad, digan si a criterio de ellos se debe de conceder la suspensión del acto reclamado o no. Por eso dice que deberán realizar de forma expresa y justificada un análisis ponderando la apariencia del buen derecho y el interés social, y establecen estos requisitos. Establecen cuatro requisitos adicionales para que se pudiera otorgar la suspensión del acto reclamado. El primer requisito es el siguiente, que exista el acto reclamado. Bueno, esto al momento en que la autoridad rinde su informe justificado, nos va a decir si existe o no el acto reclamado, y además se tenga certeza de su inminente realización o opere una presunción razonable sobre su existencia. Esto va a ser el primer requisito. El segundo requisito que nos establece para que pueda proceder la suspensión del acto reclamado es que deberá acreditarse, aunque sea de manera indiciaria, el interés suspensional de la persona promovente. Esto quiere decir que el quejoso debe de acreditar, aunque sea a nivel de indicio, que tiene un interés para esta suspensión y nos dice qué se debe de entender por ese interés. Dice, entendido como la existencia de un principio de agravio. Es decir, nosotros ya tenemos que formular aquí en esta petición de la suspensión del acto reclamado un agravio en el cual, aunque sea de forma indiciaria, le tenemos que demostrar al juez que nos va a causar un perjuicio si no se suspende el acto reclamado. Y nos dice que permita inferir que su ejecución afectará a la persona quejosa. Este es el segundo requisito. Tercer requisito para que proceda la suspensión del acto reclamado, que al ponderar los efectos de la suspensión frente al interés social, fíjense, aquí hay una ponderación, aquí le están dando facultades a los tribunales colegiados, a los jueces de distrito, para que hagan una ponderación frente al interés social. Es decir, va a analizar qué tiene más peso, el interés social o que yo te conceda la suspensión del acto reclamado. Y en materia fiscal, bueno, sabemos que siempre va a tener más peso el interés social, porque cuando hablamos de créditos fiscales, estamos hablando que se está afectando directamente el erario público. Entonces, aquí prácticamente se está cerrando la puerta para que en los asuntos fiscales se pueda conceder la suspensión del acto reclamado, ¿no? Entonces, bueno, retomando esta tercer requisito para otorgar la suspensión, que al ponderar los efectos de la suspensión frente al interés social y a disposiciones de orden público, el órgano jurisdiccional advierta que su concesión no causa un daño significativo a la colectividad, ni priva a la sociedad de beneficios que ordinariamente le corresponden. Es decir, si el juzgador considera que si te otorgo la suspensión del acto reclamado voy a ocasionar un perjuicio a la sociedad, no te voy a conceder esta suspensión. Y por último, el cuarto requisito que se establece en estas modificaciones para conceder el acto reclamado es que del análisis preliminar de los argumentos y elementos aportados, es decir, vamos a analizar todos los elementos que ya se aportaron, se desprenda la apariencia del buen derecho, sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del asunto. Es decir, que el juez
tenga una presunción de que efectivamente lo que nosotros le estamos diciendo no lo estemos inventando, no lo estemos exagerando. Por eso es que dice que se desprenda la apariencia del buen derecho, ¿no? Como pueden ver, pues deja abierto, le da un margen de actuación muy amplio al juzgador para la otorgación de la suspensión del acto reclamado. Bueno, esta es otra modificación importante dentro de este paquete de reformas a la ley de amparo. Ahora voy a hacer un paréntesis especial en la suspensión en materia tributaria. Y esto viene establecido en el artículo 135. El artículo 135 de la ley de amparo, perdón, decía, se podrá conceder discrecionalmente la suspensión, o fíjense, hablaba de una concesión discrecional de la suspensión cuando el amparo se solicite contra actos relativos a determinaciones, liquidaciones, ejecuciones o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal. Hasta ahí se queda igual este artículo 135, donde se otorga esta facultad discrecional al juez, pero se adiciona un segundo párrafo. Este segundo párrafo es en el sentido de que tratándose de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubieran sido impugnadas y hayan quedado firmes por resolución de autoridad, fíjense aquí cómo nos habla de resoluciones que ya hayan quedado firmes por parte de la autoridad competente, es decir, de la autoridad fiscal, o de actos que resuelvan sobre solicitudes de prescripción respecto de los créditos fiscales. Si se dan cuenta, esta modificación está muy a tono con el artículo 107 que analizamos hace un momento, que es la procedencia del juicio de amparo indirecto. Entonces, ahí nos decía que no iba a ser procedente el amparo indirecto cuando se trate precisamente de este tipo de actos de la autoridad fiscal y es acorde con la suspensión en materia tributaria. Entonces nos dice, tratándose de todos estos actos que les mencioné de la autoridad fiscal, la suspensión podrá otorgarse discrecionalmente, la que surtirá efectos si se ha constituido la garantía del interés fiscal. Entonces, para que puedan otorgar la suspensión del acto reclamado, primeramente acreditar todos los elementos que ya mencionamos hace un momento, posteriormente tener una garantía del interés fiscal. Pero aquí en estas modificaciones se hace más dura la garantía del interés fiscal. Anteriormente se podía garantizar con muchos medios, ¿no? El interés fiscal. Ahorita únicamente lo van a constreñir a estos medios. Dice, se haya constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora mediante billete de depósito. Fíjense, tiene que ser mediante billete de depósito emitido por institución autorizada o carta de crédito emitida por alguna de las instituciones autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y registradas para tal efecto ante el Servicio de Administración Tributaria de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria y las demás disposiciones jurídicas aplicables. Es decir, que para que nosotros podamos obtener la suspensión del acto reclamado en materia tributaria, se endurecen estos requisitos, ¿no? Todos los que ya mencionamos y aparte garantizar el interés fiscal, pero no, ya no es cualquier forma de garantía, sino que ahora tiene que ser a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que antes sí existía, pero era una forma que no se ocupaba tanto porque era un poquito más complicado, ¿no? De alguna forma hay que consignar el dinero y al consignarlo, bueno, pues va a decir el contribuyente, pues mejor pago mi crédito, ¿no? Entonces se endurecen estas formas de otorgar la suspensión en materia tributaria. Ahora, continuamos con estas importantes modificaciones a la ley de amparo y vamos al rubro de impugnación de créditos fiscales firmes. Bueno, también viene acorde con la modificación al artículo 107 que ya mencionamos, al 135 que mencionamos hace un momento y el 124, este es del Código Fiscal de la Federación. Como les comentaba en un momento, este decreto del 16 de octubre de 2025 fue un paquete de reformas que modifica Ley de Amparo, Código Fiscal de la Federación y Ley Orgánica del Tribunal Administrativo. Entonces, en cuanto a la Ley de Amparo, pues ya vimos que va a ser improcedente contra créditos firmes
o contra solicitudes de prescripción. Ya vimos que para el otorgamiento de la suspensión, pues se endurecen estos requisitos tratándose de créditos firmes, tratándose de la solicitud de prescripción de créditos fiscales, y ahora se armoniza el Código Fiscal de la Federación en el sentido de que del recurso de revocación, en el artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, es donde se regula la procedencia del recurso de revocación. Y nos dice este artículo 124 que es improcedente el recurso cuando se haga valer contra actos administrativos. Y viene una serie de fracciones, es decir, ahí nos establece qué actos administrativos son los que es en contra, cuáles son, es improcedente el recurso de revocación, y se adicionan tres últimas fracciones: la fracción 10, la 11 y la 12, para armonizar con las modificaciones a la ley de amparo, y nos establece: es improcedente el recurso de revocación contra actos de la autoridad fiscal que el contribuyente manifieste desconocer. Anteriormente era muy común que en amparo fiscal, a través de amparo indirecto, el contribuyente manifestaba desconocer la actuación de la autoridad fiscal. Es decir, yo manifiesto que desconozco esta notificación, desconozco este crédito fiscal, y de alguna forma procedía el amparo indirecto en contra de esta situación. Bueno, pues ahorita se están cerrando estas puertas, inclusive con el recurso de revocación, y nos establece el código que va a ser improcedente contra este tipo de actos de manifestaciones del contribuyente. La fracción 11, perdón, nos dice que también va a ser improcedente el recurso de revocación contra actos administrativos que exijan el pago de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubieran sido impugnadas y hayan quedado firmes por resolución de autoridad competente. Entonces, se armoniza con la ley de amparo y nos dice: tampoco va a proceder en contra de resoluciones firmes de la autoridad fiscal. Y la fracción 12 nos establece que no va a proceder el recurso de revocación contra actos que resuelvan sobre solicitudes de prescripción de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubieran sido impugnadas y hayan quedado firmes por resolución de autoridad competente. Es decir, igual que con la ley de amparo, no va a proceder el recurso de revocación en contra de actos de solicitud de prescripción de créditos fiscales, siempre y cuando ya hayan quedado firmes. Bueno, esto es en cuanto a la modificación del Código Fiscal de la Federación. Y por último, tenemos la modificación a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Como les comentaba, ¿no? Este paquete de reformas afecta directamente a estas tres leyes federales, y pues bueno, en cuanto al artículo tercero de la ley orgánica del tribunal, nos dice, en este artículo tercero se establece cuál es la competencia del tribunal, y nos dice: el tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación. Se adiciona una parte, esta fracción segunda del artículo tercero, y la fracción segunda establece: las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije cantidad líquida o se den las bases para su liquidación. Hasta aquí es donde se establecía la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal, perdón, de Justicia Administrativa. Un segundo, por favor. Y pues bueno, con esta modificación del artículo tercero, se establece este párrafo que dice: con excepción de las que exijan el pago de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubieran sido impugnadas y hayan quedado firmes por resolución de autoridad competente. Es decir, está acorde con lo que establece el 124 del Código Fiscal de la Federación, el 107 de la Ley de Amparo y el 135 de la Ley de Amparo, ¿verdad? Y que hayan quedado firmes por resolución de autoridad competente o de actos que resuelvan sobre solicitudes de prescripción respecto de dichos créditos. Como pueden ver, se armonizan estas tres leyes federales precisamente para cerrar el camino a impugnaciones en créditos fiscales que ya hayan quedado firmes o a solicitudes de prescripción.
Esto, pues yo considero que de alguna forma está bien porque se está armonizando o se está cerrando las puertas a impugnaciones tras impugnaciones que anteriormente hacían algunos contribuyentes en cuanto al cobro de créditos fiscales firmes. Recordemos que estamos hablando del amparo indirecto y el amparo indirecto es en contra de actos. Entonces se refiere a actos después de que ya haya quedado firme la resolución. Es decir, estamos hablando de actos, por ejemplo, el embargo en créditos fiscales, los avalúos que pudieran haber en cuanto a inmuebles, todos, una serie de actos que tenemos encaminados a la ejecución de los créditos fiscales, se cierran las puertas para no poder presentar ni recurso de revocación ni juicio de nulidad ante el tribunal administrativo, ni tampoco el amparo indirecto. Y pues bueno, vamos a hacer algunas breves conclusiones de qué es lo que implicó esta modificación a estas tres leyes federales del 16 de octubre. Y pues básicamente yo las divido en tres grandes rubros. Un alcance procesal, en donde se está privilegiando la vía digital, presentar las demandas, solicitar usuarios en el portal del Tribunal del Poder Judicial Federal. También hay un alcance fiscal, como podemos recordar, se cierran las puertas a impugnaciones, a actos después de quedar firmes una resolución o contra actos de solicitudes de prescripciones y trae un alcance de coordinación administrativa. Este alcance de coordinación administrativa me refiero a que hay una coordinación entre estas tres leyes, ¿no? Que es la Ley de Amparo, Código Fiscal de la Federación y Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. También como conclusión tenemos un fortalecimiento al cumplimiento fiscal, es decir, un principio de eficacia recaudatoria. Este principio de eficacia recaudatoria lo tenemos previsto en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la autoridad, el gobierno, ahorita lo que está haciendo es privilegiar la recaudación, es decir, cierra aquellos medios que pudieran retrasar el cobro de los créditos para que puedan ser cobrados de forma más rápida. Y ¿qué nos trae esto como consecuencia? Bueno, pues tenemos que voltear ahora hacia aquellos modelos alternativos de solución de conflictos. Recordemos que también tenemos los acuerdos conclusivos ante la PRODECON. Tenemos dentro del Código Fiscal de la Federación, hay algunas solicitudes de reconsideración cuando hay violaciones evidentes en materia procesal. Entonces, tenemos que voltear hacia estos modelos alternativos de solución de conflictos y no irnos a los medios de impugnación que ya nos han cerrado las puertas, como es el recurso de revocación, el juicio de nulidad y el amparo indirecto. Bueno, pues con esto termino esta breve exposición y abrimos la fase de preguntas y respuestas. Le cedo la palabra al moderador. Muchas gracias, profesor. Pues ¿Ya de me mi veo ahí o se parte, sigue viendo la presentación? sí se sigue viendo. ¿La Sí, presentación? no su pantalla. Ah, ok. Entonces, para dejar de compartir, ¿qué es lo que tengo que hacer? No sé si ya me ve ahí. Seguimos viendo su pantalla, pero puede dejar, no sé si le aparece arriba, de dejar de compartir. Ah, ya vi. Sí, Tienes toda la razón. Ahí está, dejar muy de bien, compartir. ahora sí. Perfecto. Eh, bueno, por mi parte, pues muchas gracias por su presentación, ha sido bastante enriquecedora. Pues no solamente, pues usted nos ha expresado su amplia formación y pues obviamente su experiencia ha quedado en ello. Obviamente toda la relevancia jurídica, procesal y económica pues, de este paquete de reformas que pues, se modifican en sí, pues también coloca el tema dentro de pues, los procesos formativos, ¿no? No solamente pues, para abogados,
sino también para los estudiantes y pues los actores empresariales, ¿no? Que son parte de nuestra comunidad. Pues en ese sentido me agradó bastante la exposición, a pesar de que pues yo no tengo esa formación, pero muchas gracias por eso y pues tenemos muchas preguntas, entonces no quisiera extenderme más. Le leo la primera y ya Muy bien. puede continuar. Claro. La primera pregunta dice así: ¿los nuevos plazos de 5 días para notificar la admisión o desechamiento buscan dar agilidad al proceso? En su opinión, ¿estos plazos realmente aceleran la tramitación del amparo o existe el riesgo de que se vuelvan plazos meramente formales pero poco cumplidos? Ok, mira, es una pregunta muy importante. Les voy a hablar en cuanto a mi experiencia. Presentamos nosotros, bueno, hemos presentado últimamente varios amparos. El último que presentamos fue a finales de octubre, ¿no? Y esta reforma de la ley de amparo, pues se publicó en Diario Oficial el 16 de octubre, con vigor a partir del día siguiente de su publicación, es decir, 17 de octubre. Y en mi experiencia personal, no se cumplen estos plazos. Es al día de hoy que estamos a 4 de diciembre, no nos han notificado, no nos han informado de la admisión del amparo, ¿no? Entonces, en realidad en la práctica, pues no se llegan a cumplir. No sé si posteriormente, ya que los tribunales federales, los colegiados, los tribunales, los juzgados de distrito ya tengan, digamos que encarrerada esta reforma, se empiezan a cumplir. Pero al día de hoy sí es difícil que se cumplan esos plazos. Muchas gracias por su respuesta, profesor. Le leo la siguiente si quiere para no abonarme. Sí. Em, Dice así: si la resolución liquidatoria ya quedó firme, ¿qué alternativas reales le quedan al contribuyente para cuestionar irregularidades previas en el procedimiento fiscal? Ok, si ya está firme la resolución liquidatoria, sí hay forma de presentar el amparo, pero acuérdense que tenemos una etapa procesal. Hasta esa etapa procesal es cuando debemos de presentar el amparo indirecto y ahí es donde tenemos que mencionar cuáles fueron las violaciones procesales que nosotros consideramos o inclusive si alguna ley es inconstitucional, ¿no? Porque también esa es la puerta que nos abre para el recurso en materia de amparo. Pero acuérdense que tenemos una etapa procesal, sí se puede hacer, pero no es dentro de los 15 días que usualmente lo conocíamos, ¿no? Hay que respetar esta nueva etapa procesal, presentar ahí nuestro amparo indirecto, pero esto no quiere decir que no se puede hacer, sí se sigue haciendo. Muchas gracias, profe. La siguiente dice así. El artículo 128 exige ahora un análisis expreso y justificado sobre la apariencia del buen derecho y el interés social. Pregunta: ¿supone esto una mayor carga argumentativa para el quejoso desde la primera promoción? Sí, por supuesto. En derecho, en materia jurídica, gran parte de la labor del abogado es argumentar. Entonces, desde que nosotros presentamos ay, se me fue el nombre ahorita, bueno, equivalente a nuestros agravios, ¿no? En materia de amparo, pues tenemos que argumentarlos muy bien. Y cuando solicitamos la suspensión en materia administrativa, pues sí, efectivamente, como tienen facultades nuevas los juzgadores, pues tenemos que argumentar muy bien por qué estamos solicitando esta suspensión bajo el principio de la apariencia del buen derecho, ¿no? Para que el juzgador de alguna forma no considere que nosotros estamos exagerando o estamos falseando información. Eso es en cuanto se refiere a la apariencia del buen derecho. Pero sí tiene que ver mucho con la forma en que argumentemos. Recordemos que en materia jurídica tenemos muchas formas de argumentar, hay muchos procedimientos, hay muchas formas de argumentar, ¿no? Y hay que echar mano de todo este conocimiento para que podamos obtener una suspensión en caso de requerirla. Muy bien, muchas gracias por su respuesta. Y ya para cerrar, le tengo, bueno, tenemos otras dos. Dice así:
La reforma condiciona la suspensión a la constitución de garantía del interés fiscal mediante billete de depósito, carta de crédito o instrumentos autorizados. Pregunta, ¿qué impacto tendrá esta exigencia para contribuyentes pequeños o personas físicas que no cuenten con liquidez para garantizar montos elevados? Un impacto muy fuerte, muy grande, ¿no? Definitivamente para las pymes, para las personas físicas, que normalmente las pequeñas empresas no llevan un fondo de reserva para eventualidades de carácter fiscal, es la realidad, ¿no? Entonces, al momento en que nos exigen garantizar el interés fiscal, únicamente con estos medios, es un impacto fuertísimo para las pequeñas empresas, muy fuerte para las personas físicas. Y como les comentaba yo en las conclusiones, ¿no? La recomendación es pues voltear a lo mejor hacia algunos medios alternativos de solución de conflictos, a lo mejor hacia el compliance fiscal, contratar ahí a buenos contadores, buenos abogados que nos lleven al día nuestra contabilidad, que nos lleven al día nuestras obligaciones administrativas, fiscales, con el seguro social, etcétera, ¿no? A efecto de tratar de cerrar estas puertas y no nos veamos involucrados en estas situaciones. Gracias, profe. Y pues ya por último le dejo esta pregunta. Dice, si un crédito fiscal firme ya no puede impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ni mediante amparo, ¿cómo puede el contribuyente defenderse frente a violaciones graves ocurridas durante la auditoría? Bueno, aquí hablamos de créditos fiscales firmes, ¿no? Y si la pregunta es cómo nos defendemos en la auditoría, ahí tenemos el amparo directo. Recuerden que las principales modificaciones fue en el amparo indirecto, es decir, si en la auditoría tuvimos violaciones procesales, las podemos hacer valer en el recurso de revocación, porque el recurso de revocación nos está cerrando las puertas solamente contra actos, fíjense, actos posteriores a que el crédito fiscal ya haya quedado firme. Pero si tenemos esas violaciones en la auditoría en el acta final tenemos un plazo para hacer observaciones. Posteriormente tenemos un plazo para el recurso de revocación. Posteriormente tenemos el juicio de nulidad y pues, por último el amparo directo, ¿no? Entonces, ya una vez de que nos agotamos esos medios de impugnación, el crédito fiscal ya quedó firme. Y a lo que hace referencia a la reforma es en cuanto a actos de la ejecución, es decir, posterior a que el crédito fiscal ya quedó firme. Me refiero a actos de ejecución, por ejemplo, puede ser el embargo, el avalúo, la publicación inclusive, ¿no? Todos esos actos posteriores a que el crédito fiscal ya quedó firme es donde se nos cierran las puertas. Y les digo que de alguna forma, no lo veo tan mal porque ¿qué es lo que hacían los contribuyentes? Pues únicamente alargar el cobro, ¿no? Y pues era un derecho que tenían los contribuyentes de presentar sus recursos, sus juicios, sus amparos. Ahorita lo que se hace es, si el crédito fiscal ya es firme en contra de los actos posteriores, es en donde ya se cierran esas puertas. Perfecto, profesor. Pues ha sido una maravillosa exposición y pues muchas gracias por sus respuestas en este pequeño pues, diálogo que tuvimos ahorita con nuestros participantes. Y pues solamente queda decir que pues nos deja claro que pues estas reformas recientes que se han hecho pues no solo modifican pues el procedimiento, ¿no? Como usted bien dice, sino pues es una reconfiguración en el modo en que pues ciudadanos, empresas y en sí abogados pues, se relacionan con el Estado. Entonces, Claro. pues agradezco mucho a usted por ofrecernos toda esta información y pues este diálogo. Y pues no sé si gusta agregar un comentario final, un comentario de cierre. Pues sí, únicamente las pequeñas empresas, las personas físicas, volteen hacia un compliance fiscal, ¿verdad? Porque ahorita se nos están cerrando algunas oportunidades que había previamente, entonces volteen hacia el compliance fiscal, contraten buenos abogados, contraten buenos contadores, a efecto de que no tengamos problemas fiscales. Ese sería mi cierre, ¿verdad?
Pues muchas gracias, profesor Rey. Pues entonces, para darle cierre ya a esta jornada académica, en nombre de la Dirección de Formación, de la Dirección Académica y de la Jefatura de Investigación Educativa de la Escuela Bancaria y Comercial, agradecemos a todos ustedes, nuestros asistentes, por acompañarnos y participar. A continuación, hacemos entrega virtual del reconocimiento al maestro Rey César Cervantes Navarrete por su valiosa ponencia titulada Principales modificaciones a la ley de amparo. Finalmente agradecemos su participación y el interés mostrado. Esperamos contar nuevamente con su presencia en la edición de 2026 de nuestras jornadas académicas. Valoramos enormemente este intercambio de conocimientos y estamos convencidos que su contribución puede enriquecer aún más nuestro espacio de aprendizaje y reflexión. Muchas gracias y a todos que tengan excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.